Doctor Perea, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar en el espacio de Punto Noticias. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Para comenzar, ¿qué significa este comunicado que ha hecho público hace pocos instantes el Consejo de la Judicatura en el sentido de que va a acatar inmediatamente la resolución del juez Macías en torno a este inicio de juicio en contra de dos de sus vocales, la orden de detención, de prisión preventiva de la vocal Barreno? ¿Cómo interpretar? ¿Qué significa? ¿Va a destituir a los dos vocales que están ahora en este proceso de juicio o qué es lo que tiene que hacer ahora la Judicatura? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes con todas y con todos. Gracias por la invitación. Recién veo el comunicado, no sabía el comunicado, pero bueno, ayer estuve escuchando la audiencia y claramente se nota que hay un error. ¿En qué sentido? En el sentido en que el juez, mediante su auto-llamamiento a juicio, decide invadir esferas administrativas, los cuales deberían seguir su debido proceso. Claramente, al menos yo considero de que la interpretación que dio el juez ayer de la norma no es la correcta. En este caso, esta suspensión o esta inhabilidad para el ejercicio público se da entre las personas de carrera, más no de estas personas que tienen otro tipo de control, que el control es mediante la Asamblea Nacional. Entonces, por eso creería que lo que debería hacer el Consejo de la Judicatura es iniciar con ese oficio, a ver si en realidad opera o no opera la suspensión, la destitución de los consejeros en este caso. Yo creo que no opera. Claramente quien puede hacer ese tipo de cosas es la Asamblea Nacional para ese tipo de consejeros. Y se justificaba, doctor Perea, que se dicte orden de prisión preventiva en contra de la jueza Barreno, porque muchos han catalogado esto como una suerte de retaliación del juez Macías. Esa es otra pregunta, ¿no? Claro. Respecto a eso. Primero, yo escuché toda la audiencia y claramente la defensa de la doctora Barreno creo que lo demostró de una manera tan clara de que no hay forma de que ella cometa el delito. Entonces, si no hay forma de que ella cometa el delito, ni siquiera debería haberse llamado a juicio. Ahora, si se llamó a juicio o no, es otra cosa, por así decirlo. Pero respecto a la prisión preventiva, con mucho más razón, si se puede evidenciar de que no hay forma en que ella haya cometido el delito, la prisión preventiva es totalmente desproporcionada. Primero, ¿por qué? Porque todos los argumentos que la fiscal narró para solicitar la prisión preventiva son argumentos inatinentes, es decir, nada tiene que ver respecto al momento procesal en el que se encuentra, porque todos los argumentos son una especie, en pocas palabras, el pedido de prisión preventiva y la resolución de la prisión preventiva se da en que como ella es vocal del Consejo de la Judicatura, ella puede obstaculizar a la administración de justicia. Y decía la señora fiscal y también el señor juez que como ya lo ha venido haciendo. Entonces, aquí nos hacen un tipo fanesca, por así decirlo. Entonces, todos los actos que la doctora Barreno con su defensa técnica ha realizado durante el proceso 1, que es que llevaron a juicio, y durante los actos del Pleno del Consejo de la Judicatura al suspender, al destituir al juez Macías, se consideran como actos dilatorios, como actos de obstrucción a la justicia. Si esto fuera así, verdad, por así decirlo, entonces el juez Macías no tenía que conocer la causa, porque claramente él no es imparcial, y claramente estuvo parcializado. Entonces, solo entendiendo así sus argumentos. Ahora, si digamos que es otro juez, no es el juez Macías el que decide, si esto es así, que en realidad por ser vocal del Consejo de la Judicatura, tú puedes obstaculizar a la justicia, es contradictorio, porque a renglón seguido él dice, y solicito que se suspenda, que se la destituya, que no ejerza cargo público, que se le inhabilite. Entonces yo creo que si el riesgo era de que siendo vocal del Consejo de la Judicatura va a obstaculizar, creo que con la segunda medida de destituirla, de inhabilitarla, era suficiente. Es decir, se queda libre, la destituyen. ¿Por qué? Porque al ya no ser vocal del Consejo de la Judicatura, se desaparecería lo que ellos llaman la especie de tener medios para obstaculizar a la justicia. Entonces, estas son, por así decirlo, entre las pequeñas incongruencias de la decisión y las inatinencias. Ahora, por mucho de que no fuera incongruente, por mucho de que los argumentos fueran relevantes, claramente es una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque la doctora Barreno se estuvo presentando todos los días viernes.
Doctor Perea. No salió del país. Ajá. Entonces no había una necesidad de que ella se pueda fugar. No es que le llamaron a juicio por un juicio más grave, no, por el mismo delito que se fue formulado cargos. Entonces, en realidad no había una razón para pensar de que lo que ella estaba haciendo, con las medidas con las que estaba cumpliendo, eran innecesarias. Entonces, por donde quiera verlo, por unas 5 formas, donde usted quiera ver el caso es arbitrario, la prisión preventiva es totalmente arbitrario y se denota una venganza. ¿Por qué? Porque era notorio, si ustedes recuerdan semanas atrás, desde la suspensión del juez Macías o a la destitución del juez Macías, en redes sociales, en el ex Twitter o en medios de comunicación, el juez Macías denunció la obstaculización a la justicia, la obstrucción a la justicia. Él fue el que denunció, porque él prácticamente es como una víctima indirecta de aquello. La fiscal abre una investigación previa y la fiscal decide formular cargos, y entre esa obstaculización está Maribel Barreno. Y el juez decide si Maribel Barreno se da a prisión preventiva o no. O sea, me parece algo que no debería suceder. Entonces, era notorio, o sea, yo lo puse en una publicación, en un post, lo puse hace una semana atrás. Si él es el juez que decide, es notorio de que las nulidades que van a plantear no se las dé. Pasó ayer, no dio ninguna nulidad. Segundo, es notorio de que las exclusiones de prueba que se soliciten no las va a dar. Ayer lo hizo. Y es notorio que va a llamar a juicio. Ayer lo hizo. Y es notorio que va a dar prisión preventiva. Ayer lo hizo. Entonces, ¿yo cómo podría catalogar esto? O sea, prácticamente el juez Macías lo único que necesitaba era que la señora fiscal pida la prisión preventiva, porque él no podía hacerlo por impulso propio. Entonces la señora fiscal hace el pedido solo a Maribel Barreno, no al otro vocal de Consejo de Judicatura. Exactamente, eso yo le iba a preguntar, doctor Perea. El tráfico de influencias, que es lo que se le acusa a la vocal Barreno, al vocal Morillo y al presidente de la Corte Provincial de Pichincha, o expresidente de la Corte Provincial de Pichincha, el juez Jaya, ¿cómo se sanciona? ¿Es un delito que amerite que de una le pidan prisión preventiva cuando inicia una audiencia de juicio? ¿O por qué no a los 3? Si están persiguiendo el delito, digo yo, ¿por qué no a los 3? Si no persiguen personas y persiguen delitos, los 3 cometieron aparentemente, de acuerdo a la visión de la Fiscalía, el mismo delito. Sí, verá, aquí viene un punto muy importante. Jaya es cómplice, es decir, no tiene la misma responsabilidad que Barreno y que el Morillo, según la fiscal. Barreno y Morillo son coautores, es decir, los dos son iguales, ¿ya? Aparte de hacer iguales el delito, según la fiscalía, los dos tienen las mismas potestades, los mismos roles. Entonces, claramente, si por gravedad de la conducta o por la personalidad que ellos tienen y puedan influir, los dos tenían que tener prisión preventiva, no solo uno. Sería racional decir los dos prisión preventiva y no Jaya, porque Jaya tiene menos responsabilidad. Sería racional y lógico pensar. Pero desde ese punto, en donde solo solicitan a Barreno y no a Morillo, ya se nota en realidad, ¿qué se nota? Todo lo que se veía atrás. Siempre fue contra Barreno, la discusión de la suspensión y de la institución del juez Macías. Solo fue contra ella. Tanto es así que ella es la procesada, y lo que dicen, la diferencia en argumentativa para pedir la prisión preventiva de los dos es que Barreno ha estado haciendo actos de obstaculización. Entre esos actos, ¿qué son? Pedir diferimiento de audiencias, pedir recusación del juez. O sea, en pocas palabras, porque yo ejerzo el derecho que me demanda el sistema jurídico de yo recusar, de yo pedir tiempo para prepararme. Hacer eso hace notar de que hay peligro de fuga. Entonces, ¿qué estamos tratando aquí? También estamos criminalizando una forma de ejercer la profesión. Y algo muy importante que creo que la ciudadanía debe entender en este punto, porque eso es lo bueno de estas entrevistas ciudadanas. ¿Cuál es la diferencia entre Barreno y el doctor Morillo? Desde el delito, desde la conducta. Barreno casi ni habla. Barreno no sabía ni dónde estaba, ni por qué estaba en la reunión, si hablamos de la conducta en la que se está procesando. Segundo, Barreno lo que ha estado haciendo es recusar al juez utilizando recursos jurídicos, porque claramente ella pensaba de que el juez no era imparcial, era parcializado. Y tanto es así que hoy se demuestra con la decisión. Se demuestra de que ella es la única que está privada de la libertad
por un juez que la cuestionó antes y la denunció por obstaculización a la justicia. Y entre los argumentos para pedir la prisión preventiva y para dar la prisión preventiva, les invito a escuchar los audios. Está eso, decir que ella, al estar en el pleno, al estar convocada al Consejo de la Judicatura, puede hacer cualquier cosa para que no se lleve a cabo la audiencia de juicio. Entonces, a ella la están juzgando por lo que hizo antes, por lo que se hizo contra el juez Macías, y no es justo que el juez Macías decida si la doctora Barreno se va a juicio o no se va a juicio. Es más o menos como que le den la oportunidad a tu enemigo a que se desquite. Doctor, por los tiempos, yo quiero pedir un comentario más bien de la situación general que vive el país, porque este grotesco espectáculo que dan las funciones del Estado está dejando pues en soletas la institucionalidad ecuatoriana, sin duda. Una confrontación de la Judicatura con la Fiscalía con el Consejo de la Judicatura, y bueno, la Corte Suprema versus la Judicatura, bueno, todo un caos institucional. Esto es un espectáculo que en nada le hace bien a la democracia ecuatoriana, pues doctor. Y seguimos tras bastidores con este tipo de cosas. Sí, a ver, lo que alarma, ya no lo voy a hablar como abogado, como jurista, sino como ciudadano. Lo que alarma es de que los poderes, como usted dice, las funciones del Estado que deben cumplir su rol, estén peleándose por este tipo de cosas, mientras afuera nos matan, afuera los sicarios no tienen prisión preventiva, afuera siguen extorsionando, afuera siguen secuestrando, y se dedican solo a la pugna de poder en este sentido. Claramente, esta prisión preventiva no tiene ningún fin procesal. Claramente, esta prisión preventiva es un movimiento dentro del ajedrez político para desaparecer a una persona que para un grupo político, para un grupo de poder, está estorbando, y esto hace notar de que se quieren adueñar del Consejo de la Judicatura. Entonces, no sabemos si el de ahora está catalogado malo como lo han catalogado, y el que viene va a ser lo mismo. No sabemos. Claramente, los ciudadanos somos los que perdemos. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia tiene que sentenciar, juzgar y procesar los delitos que afuera nos están lastimando, pero sin embargo vemos que todavía las personas que cometen delitos están libres, no están condenadas, salen libres, y alguien que aparentemente tiene una función pública, tiene una función alta del Estado, que no se puede jugar, que va a cumplir su rol, le dan prisión preventiva. Vemos esta dicotomía y vemos este sentido de que en realidad no tiene ningún punto de coherencia. Claramente cualquier ciudadano afuera, sin ser jurista, lo ve mal. Más aún las personas que sabemos algo de derecho. Doctor Perea, está pendiente, o ya se ha sido aceptada a trámite esta recusación que hizo la vocal Barreno en contra del juez Macías. ¿Qué pasa si el juez que está a cargo de conocer este caso le da la razón y acepta esta recusación? ¿Qué pasa con su prisión preventiva? Ella también ha solicitado vacaciones. ¿El Consejo de la Judicatura puede destituirle en medio de su proceso de vacaciones, que entiendo ha pedido licencia, no sé? ¿Qué puede pasar ahí? Ahorita no conozco lo que está pasando, pero hasta ayer, 16:40, en el SATGE ya se ordenó citar al juez. Es decir, tranquilamente, en media audiencia, podía llegarle y decirle al señor juez, por favor, está citado, se suspende la competencia, y la audiencia tenía que suspenderse. Recuerden ustedes más o menos lo que sucedió en el caso de juzgamiento del exalcalde Yunda, que en medio del juicio se suspendió para determinar si los jueces eran parcializados o no, y después dijeron que sí, y se anuló la audiencia. Pero eso se hizo en medio de una diligencia. Ayer, extrañamente, digo extrañamente porque a las 16:40 se ordena esto, pero se ordena citar por medio de Secretaría. Secretaría no lo hizo, cuando podían haberlo hecho al correo institucional, no lo hicieron al correo institucional, pero, a ver, no es que el doctor Macías es alguien que nadie lo conoce, no es que en la Corte Nacional haya 100,000 jueces. O sea, era notorio de que él sabía que había un proceso de recusación. Y me parece a mí sobre todo, me parece desleal y sobre todo faltar a la probidad dentro del juez, de que si ya están cuestionando mi imparcialidad, porque de hecho él utiliza Twitter, ex-Twitter, y ahí había mucho ruido sobre esto, ¿por qué no suspendió la audiencia y dejó que resuelva? Y si el juez resolvía alejarlo o resolvía que se quede en el proceso, continuaba. Mire lo acelerado y lo atropellado que es, porque ya hoy a las 8 de la mañana tenían que haberlo notificado. No sé si lo han hecho. Ayer
se suspende la audiencia y a partir de medianoche comienzan a dar el fallo. ¿Por qué no lo esperaron a las 8 y 10 de la mañana? Porque claramente querían evitar a que se le suspenda la competencia. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en este escenario? En este escenario, el doctor tiene que terminar y su competencia termina cuando él remite al tribunal, para que el tribunal de juzgamiento, de juicio, comience a hacer las situaciones. Ahora, si le notificaron ahora y no alcanzó a hacer ese tipo de resoluciones, está, por así decirlo, nadie le puede completar. Tendrá que resolvérselo la recusación, que para mí debe darse la recusación, y creo que esto es una muestra más de que la recusación tiene que darse. Tendría que repetirse otra vez la audiencia preparatoria de juicio e ir un juez que no tenga intereses dentro de si a Barreno la llaman a juicio o la destituye. Cosa que ya toda esta suspensión de situación de masía nos hace pensar de que eso es lo que quiere. Pero ahora que está ella de vacaciones, ¿son legales las vacaciones por un lado? Y por otro, en este periodo que está de licencia de vacaciones, ¿la judicatura, acatando la disposición del juez, puede destituirle porque está iniciándose un proceso de juicio o porque tiene una orden de prisión preventiva? A ver, el juez no puede destituir. El que puede destituir, en este caso... En la judicatura. Es la judicatura. A ver, yo considero que la judicatura solo podría hacerlo siempre y cuando haya las faltas que se señalen en los reglamentos, falta de trabajo y cuestiones así, ¿no? Pero si porque un juez dice que ya no está habilitada para hacer esta cuestión, tiene que haber un debido proceso. Y ese debido proceso no se va a solucionar en menos de un mes. ¿Ya? No pueden decir, o sea, el juez no puede razonarle, por así decirlo, no puede razonarle al Consejo de la Judicatura. Porque lo único claro que está es que quien puede destituirla al Consejo de la Judicatura, sí, es mediante juicio político. Entonces, claro, claramente hay una norma que es ambigua, que habría que determinar cuál es el alcance. Que creo que el alcance, la gran mayoría sabe, y creo que todos aceptan, que es la Asamblea. Porque no puede el Consejo de la Judicatura destituirse entre ellos mismos, ¿no? ¿Dónde se queda? ¿Dónde está el control? ¿No? Imagínense, 3 jueces, 3 vocales destituyen a otros 2. ¿Por qué situación? Tampoco puede ser un juez el que ordene la destitución, porque si no, no hubiera peso y contrapeso como en realidad sucede en el diseño constitucional, que lo debe hacer un juicio político, que lo debe hacer la Asamblea Nacional. Interesante, o sea que hay muchos capítulos más todavía por venir en este caso. No, sí, y por montón, no solo en este caso, creo que el país tiene muchas telenovelas. Es una telenovela, todo un drama. Como es... Sí, y creo que al menos en estas semanas han visto 2 telenovelas, no sé cuántas. Relatos trágicos del país, doctor.